Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 22. Y antes de empezar, me gustaría orar para que el Señor bendiga este momento, que su palabra llene nuestras dudas, nuestras inquietudes, nos llene nuestra vida. Señor, muchas gracias porque ahora podemos también abrir tu palabra para buscar en ella, Señor, el auxilio y también la dirección. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos habla continuamente, nos llama a ese encuentro contigo y también con tu palabra que nos revela tus ideas, tus planes, nos traza el camino para poder vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por todo y te pido de una manera especial que me ayudes para compartirla con mis hermanos y amigos. Tú, Señor, estés obrando de una manera muy directa en nuestras vidas. En nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. La fiesta de bodas. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste de bodas? ¿Cuándo? En noviembre. Pues hay que esperar más bodas, ¿eh? Hay que pensar en que nos gustan las fiestas y sobre todo de bodas. Por cierto, esta imagen que veis aquí, ese arco de flores es un arco típico de las bodas hebreas, por lo menos de las actuales. Yo no sé las de hace 2000 años. Pero de las bodas actuales, y tiene un nombre, jupa o algo así, yupa, un nombre así, hebreo, judío. Y en todas las bodas hebreas actuales, o judías, mejor dicho, ponen siempre unos arcos de flores. Bien, vamos a leer Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Dice así: respondiendo Jesús, luego veremos a quién respondía y por qué le respondía, dice, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando sus siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Tú id pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hasta aquí la meditar en la palabra del Señor. Esta parábola no se debe confundir con la de la gran cena que tuvimos el domingo pasado, ¿verdad? Que lo vimos bajo el título ese de la gran invitación, de la parábola que encontramos en Lucas, capítulo 14, pero no hay que confundirlas, son dos parábolas distintas, parecidas, pero con algunos puntos similares, pero
con un sentido totalmente distinto. Hay otras dos parábolas similares en el Evangelio de Mateo, en los capítulos 21. Hay dos más que, digamos, juntamente estas tres parábolas, las dos del capítulo 21 y esta que acabamos de leer, pues tienen una continuidad y esta vendría a ser un poco el clímax. Bien, vamos a ponernos en situación. Todo arranca, cuando se citan estas parábolas, cuando Jesús cita estas parábolas, todo arranca después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ya en el templo, los principales sacerdotes y los ancianos, dice que se acercaron a Jesús para preguntarles: ¿con qué autoridad enseñas, Jesús? ¿Por qué aquí en el templo tú estás enseñando estas cosas? Y Jesús responde primero con estas dos parábolas anteriores del capítulo 21, mostrándoles a estos hombres religiosos por qué están desobedeciendo a Dios, y eso trae realmente consecuencias para sus vidas. Y también hace una mención al mensaje que Juan el Bautista había estado dando, anunciando precisamente la llegada del Mesías, que era él, y anunciando que no podían entrar en el reino de Dios si seguían en ese estado de pecado y de acciones tan perversas, maltratando a aquellos que eran enviados por Dios para proclamar el mensaje del reino. Y además anunciando, entre otras cosas, que aquella ciudad, Jerusalén, en el año 70, unos años después, sería destruida. Así que esa bendición inestimable de pertenencia al reino de Dios solamente la puede experimentar aquellos que se visten con estos vestidos de bodas que vamos a ver ahora. En primer lugar, lo que vemos es esto. Hay una invitación rechazada, ¿no? Hemos leído los primeros 7 versículos. Jesús estaba respondiendo a la actitud de los corazones de estos hombres, corazones amargados, corazones hipócritas, corazones odiosos de sus enemigos. Si leéis en los 2 versículos anteriores del capítulo 22, en el final, dice, versículos 45 y 46 del capítulo 21, dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Claro, Jesús es que los confrontaba, les decía: ¿qué os estáis pasando? Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. El pueblo tenía a Jesús por profeta. Decía un conocido predicador que el gran error que tenemos los cristianos a la hora de comunicar el Evangelio es apelar al vacío de las personas. Muchas veces decimos: es que tú tienes un vacío en tu vida, y muchas veces lo que ocurre es que las personas en realidad nos encontramos que la gente llena su vida de muchas cosas, de muchas aficiones, de motivaciones, de adicciones también. La gente llena su vida con muchas cosas, y por eso muchas veces hablarle simplemente de que estás vacío, pues dice: pues yo estoy bien, ¿no? Y en realidad lo que tenemos que hablarles es lo que hacía Jesús, la necesidad de reconocerse pecador y que hay una solución de parte de Dios. Lo único que debemos mostrar es precisamente esa realidad del pecado, las consecuencias, pero también la redención que hay a través de Cristo. Jesús, una vez más, con esta parábola, empieza mencionando, el versículo 2 dice: el reino de los cielos. Y es que Jesús lo tenía claro, su mensaje central desde el principio de su ministerio siempre era este: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús una y otra vez vemos cómo
repite este mensaje. Dice en el capítulo 4 de Mateo, versículo 23, que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿el qué? El Evangelio del Reino. Las buenas noticias de un reino que se estaba instaurando y dice además sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. El capítulo 13 de Mateo, si le echáis un vistazo veréis que hay un montón de parábolas, otras historias de estas que explicaba Jesús acerca del reino, para enseñar la importancia del reino. Quizá esta parábola que hemos leído, lo de menos importante es la presencia del rey y del hijo. Es cierto, son mencionados, pero el énfasis que está puesto en esta parábola es la fiesta de esa boda. ¿Y quién puede disfrutar de esa fiesta? Y también menciona a aquellos que lo rechazan. Así que, aunque también son claras referencias, el rey son una referencia al Padre y el Hijo es una referencia a Jesucristo. Lo primero que destaca, no sé si os habéis dado cuenta, pero claro, lo primero que destaca es la maravillosa paciencia de este rey. En las parábolas no nos tenemos que fijar tanto en los detalles, porque muchas veces son secundarios, pero sí en lo que intenta comunicar Jesús a través de estas historias sencillas, pero muy reconocidas por la gente. Y aquí vemos a este rey, versículos 3 y 4, paciente, que envía a los siervos, vuelve otra vez a enviar. Y lo primero que hace este rey, hace una invitación general. Versículos 3 dice, envió a sus siervos a llamar a los convidados. Luego vuelve a enviar a sus siervos llamando a estos convidados a que vengan. Y después, cuando estos muestran que no quieren venir, otra vez envía a sus siervos, este rey, con un llamado aún más urgente y conmovedor, porque la fiesta está preparada. Los toros, los animales, todos han sido sacrificados, la comida ya no va a ser escasa, va a haber abundancia, y vemos cómo este rey está insistiendo en eso. Era normal, ya lo mencionaba algo el día anterior, hablando de bodas, era normal en las costumbres judías enviar primero una invitación general. Es lo que hacemos muchas veces, anunciamos una actividad, lo anunciamos a todo el mundo. Pero luego venía la invitación, en segundo lugar, la invitación directa. Oye, ven. El anuncio se envía a todo el mundo y luego la invitación directa. De hecho, según la costumbre de los judíos, ninguno iba a ir a un banquete si no le habían invitado 2 veces. O sea, a la primera no iban. Tenía que ser reafirmada esa invitación. Pero aquí lo que vemos, en primer lugar, es que esta parábola no solamente hay 2 invitaciones, sino que insiste el rey y hay una tercera invitación. Debemos recordar que Jesús se está refiriendo cuando ha empezado al principio, habla del reino de los cielos, se está refiriendo a Israel. Eso lo tenemos claro. Es un mensaje directo a Israel. Pero en primer lugar, el llamado o la primera invitación a Israel para andar en los caminos del Señor no llegó inmediatamente a través de los profetas. Pensando ahora en Israel, en la historia, en el inicio de la historia de Israel, al principio fue Dios mismo el que invitaba a seguirle, a serle fiel, y lo hizo, no vamos a entrar en todos los detalles, pero lo hizo, por ejemplo, a través de Abraham, diciendo que en ti serán benditas todas las naciones, luego también a través de Isaac, reafirmando esa bendición que trascendería a todas las generaciones, lo hizo también Dios a Jacob, lo hizo a través de todos los profetas, fue Dios directamente quien llamó a Moisés para sacar a ese pueblo que estaba en esclavitud de allí de Egipto, fue Dios cuya voz
se oyó en Israel y quien hizo pacto con su pueblo, lo encontramos esto en el Antiguo Testamento, especialmente en Deuteronomio, hay un montón de citas que nos recuerda que es Dios mismo que llama, invita a esas gentes, a ese pueblo, a seguirle y a serle fiel. Más tarde los profetas fueron enviados, los siervos, que aquí habla de siervos, pero es una clara referencia a los profetas de todo el Antiguo Testamento, a Isaías, a Ezequiel, a Jeremías, a tantos profetas que fueron usados por Dios para llamar, para invitar al pueblo de Israel a seguirle. El segundo grupo que podemos decir en esta insistencia que está diciendo en la parábola el rey, el segundo grupo podemos hablar de Juan el Bautista, predecesor del mensaje de Jesús, del Mesías, luego el propio Señor Jesús, después los 12 apóstoles, los discípulos, Esteban, Pablo, la Iglesia en conjunto, está invitando a fijarse en el reino que está anunciado y llevado adelante por Jesucristo. Es Dios quien llama primero, pero también nos hace pensar que todos estos llamados previos se han ido confirmando, porque hay rechazo. Precisamente aquellos que se obstinan en rechazar tienen que recibir de nuevo este llamado urgente. Decía Pablo en Romanos, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder? Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Esa insistencia de parte de Dios no solamente era para los judíos, sino para todas las naciones, para los gentiles, aquellos que no eran ni son ni somos judíos. Y Dios dice que esos vasos de ira preparados, esos ahora se han convertido en riquezas de gloria, para la cual nosotros nos ha llamado. Así que la invitación no solamente era para los judíos, sino para todas las naciones. Y luego vemos en el versículo 4 cómo insiste: he preparado comida, como decía antes, mis toros, animales. Pero aquí encontramos ahora esta insistencia, encontramos dos reacciones. Una reacción es de la indiferencia de aquellos que son invitados. Dice, versículo 5, sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. La indiferencia, es decir, los invitados muestran mucho más interés en su vida, en sus historias, en sus negocios, en sus actividades, que en asistir a la boda. Ellos insisten más en lo suyo, en lo material, que en lo espiritual. En este caso, la agricultura, los negocios, etc. Esto es una actitud actual. Cuando compartimos muchas veces la importancia del Evangelio, lo espiritual, vivir lo espiritual, nos encontramos que, y a lo mejor tú lo estabas antes, o lo estás ahora, no lo sé, nos encontramos de que pensamos lo importante soy yo, mis cosas, mi vida, y lo espiritual lo dejo a un lado, o ocupa un segundo plano, o un décimo plano, no lo sé. Pero ¿cuántas veces es cierto que lo eternidad, o aquello que tiene que ver después de la muerte, a la gente no piensa en la eternidad, como mucho piensa en cuando yo me muera, ¿qué pasará? ¿Qué hay después de la muerte, ¿no? Quien lo piensa así, otros dicen
como decían los romanos, que la tierra te sea leve, porque piensan que aquí se ha acabado todo. Pero en lugar de pensar en qué hay más y cómo yo puedo seguir viviendo después de morir, pues se lo plantean de otra manera y no prestan atención al mensaje del Evangelio. Y hay otra actitud que todavía es peor, que es la de estos, dice versículo 6, que otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Es la hostilidad activa, tomando a otros siervos, humillándolos, asesinándolos, algunos de ellos, ¿verdad? También lo encontramos así. Ya no hablamos solamente de los países, que ahí tenéis una lista, donde hay países donde los cristianos son perseguidos y asesinados y maltratados. Ya no solo eso, sino a veces nos encontramos, cuando le hablamos a alguien de Dios o del Evangelio, hay una reacción violenta, ¿verdad? O sea, parece que le sale un sarpullido, ¿no? Y en lugar de estar atento a su necesidad, porque yo no gano nada con que tú conozcas al Señor ni te salves, no, yo pobre de mí, se trata de la vida, de tu vida, ¿no? Pues aún así a veces nos encontramos con hostilidad violenta. Parece ser además que en la parábola, siempre en la parábola, estos siervos estos invitados tenían una ciudad propia, porque dice que versículo 7, al oírlo el rey, ese rechazo, se enojó, dice, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Cosa que en esa parábola, esta parte profética, ocurrió en el año 70, ¿verdad? Cuando la Jerusalén fue tomada por el general Tito, romano, y el templo fue destruido, la ciudad fue arrasada y miles de judíos fueron muertos. Así que se cumplió esa profecía de parte de Jesús. Y Israel, a partir de entonces, dejó de existir como nación. Israel fue especialmente, siendo una nación favorecida, canal de la llegada del Mesías y de cumplirse el plan de Dios para la humanidad, Israel dejó de funcionar en ese papel que tenía. Bien, vamos adelante con la parábola. Eso es el mensaje, lo que está diciendo, que el rey invita, el rechazo que hay, pero el plan del rey de tener una buena boda para su hijo no podía fracasar. Su voluntad no podía ser frustrada. Los primeros invitados habían demostrado ser indignos para participar en esa boda. Lo habían demostrado, ¿verdad? Les dice a sus siervos que entonces salgan al campo, que se vayan a los caminos, en los cruces, que anuncien de que hay una boda y cualquiera puede ser invitado. Sin importar si los nuevos invitados tienen una posición social tan buena como los conciudadanos. El significado es claro. Cuando los judíos habían sido invitados a participar del reino, se niegan a recibir al Mesías y entonces serán otros pueblos, otras gentes, otras naciones, otros labradores, como aparece en el capítulo 21 en la parábola de los labradores, aparecen otros labradores, otros que van a ser beneficiados y que podrán asistir a la fiesta de bodas. El significado de Cristo y la salvación es ahora para todos. Lo era desde el plan de Dios, desde el principio. Desde el principio, cuando Dios llama a Abraham, ya le está diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, que no era solamente exclusivo de los judíos. Bien. ¿Y Jesús qué decía? Jesús decía que id y haced discípulos a todas las naciones. Y Pablo escribe a los romanos, no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia. No hay diferencia entre español
y catalán. No hay diferencia entre venezolano, argentino, alemán, ucraniano, venezolano, yo no sé, ecuatoriano. No hay diferencia, no hay diferencias. Pues es el mismo que es Señor de todos. Es rico ¿para quién es? Para todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús y será salvo. El resultado es que las bodas, dice en el versículo 10, que las bodas fueron llenas de gentes. Las bodas fueron llenas de estos convidados. Qué misericordia de parte de Dios, que no es selectivo como nosotros. Nosotros muchas veces escogemos, ¿no?, con quién juntamos, con quién nos juntamos, a quién tenemos, a quién invitamos en casa. Pero Dios quiere que todo el mundo, no importa de qué parte seas, ni en qué idioma hables, ni cuáles son tus culturas o tus costumbres, sean salvos y conozcan al Señor y puedan finalmente celebrar con Dios esas bodas. Podríamos pensar que la parábola aquí se acaba. Hay algo interesante que aquí dice, y a veces nos puede sorprender, ¿no?, que dice, versículo 10, dice, saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y podemos decir, bueno, pero ¿cómo es posible? Dice buenos y malos. Hombre, trasladando al ámbito espiritual, yo no sé si aquí hay alguien que no sea bueno o pecador. Yo creo que, por lo menos yo, así me considero, un pecador redimido, salvado, pero estaba alejado de Dios, estaba condenado eternamente porque así está mi situación espiritual antes. Buenos y malos, claro. Pero aquí ahora se va a dar una circunstancia, porque tanto buenos, aparentemente desde el punto de vista humano o justicia nuestra, desde el punto de vista humano, todos, no importa, como decíamos antes, podemos tener acceso a participar de la eternidad con Dios. Pero aquí hay un detalle interesante. Aquí aparece alguien que va vestido no apropiadamente, por decirlo de alguna manera. No tengo nada contra el chándals, yo también tengo chándals. Pero, de alguna manera, ilustrar esta situación que se da. Dice que el rey entró para ver a sus convidados, ¿vale? Versículo 11. Y de pronto su rostro se ensombrece, está visitando, está saludando a los invitados y de pronto se da cuenta que alguien, un hombre, no lleva el vestido apropiado para la boda. Hasta cierto punto tendría su lógica. Habían sido aquellos que habían sido invitados por los caminos precipitadamente y que habían asistido al salón de bodas, donde la comida iba a ser abundante y dispuesta. Podemos decir, bueno, es que todos aquellos que pudieron asistir y que iban preparados para la boda, vestidos, pues a lo mejor fueron a sus casas, se lavaron la cara, se cambiaron de ropa y pudieron entrar a esa ceremonia, a esas bodas, a esa fiesta. Pero hay otra opción, otra solución que se puede pensar, es que por orden del rey, por lo que estamos viendo en el contexto, por orden del rey y de sus abundantes recursos, a cada invitado se le ofreció un vestido de boda en la entrada para que pudieran estar dignamente celebrando esa boda. Todos menos una persona. Parece ser que alguien no aceptó, rechazó ese vestido, se quitó el polvo de encima
y tal como iba, digo, yo aquí me meto y yo quiero entrar. Dicho de otra manera, diciendo mi vestido es suficientemente bueno y digno, ¿por qué no puedo estar yo aquí? No necesito el vestido que me está ofreciendo a la entrada. Y entonces, con una actitud de autosatisfacción, de desafío, se sentó a la mesa sin el vestido apreciado, ni ofrecido, y lo que realmente era evidente es, en primer lugar, es que los invitados debían presentarse a la boda con un vestido digno y apropiado. En segundo lugar, lo que sí también vemos es que el rey esperaba que todo el mundo, cada invitado, estuviera preparado y ataviado con una vestidura adecuada para esa boda real. Y en tercer lugar, que el hombre que estaba sin esa vestidura no podía ofrecer ninguna excusa alguna porque había tenido la misma oportunidad que el resto de los invitados. Vemos en el versículo 12 cómo él recibe esta charla de parte del rey. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Dios ofrece una vestidura, por supuesto no es física, no es material, no es de marca, sino es una vestidura especial. Dice el libro de Apocalipsis, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la Iglesia, se ha preparado y se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por lo tanto, la suposición de que la vestidura había sido ofrecida a cada invitado, suponiendo eso, y que el rey esperaba que se aceptaran y usaran las vestiduras dadas a los invitados, la orden real sobre este hombre no nos sorprende, la actitud del rey. El rey le habla de una manera amable, en tono amistoso, y espera una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta de este hombre? Silencio. Se enmudeció. Toda excusa iba a ser inútil. Se queda en completo silencio. Y el resultado es que el rey ordena inmediatamente que sea, dice, atado de manos y pies y sea echado en una región de completa oscuridad. Una oscuridad que forma un agudo contraste con la luz de aquellos que llenan el salón de bodas. Dice en este pasaje, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y acaba la parábola con esta frase de Jesús, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Jesús concluye la parábola con esta frase que muchas veces incluso la pronunciamos en otras situaciones sociales, ¿verdad? Muchos son llamados y pocos escogidos. Jesús lo dijo de otra manera similar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la mayoría son como el hombre de la parábola, como este hombre de la parábola. Oyen, son invitados, pero no hacen caso. En su día, muchos de nosotros hicimos caso. En comparación con los muchos que se pierden, son pocos los que se salvan. Todo y eso podemos decir, por ejemplo, que en este mundo actual, de los 7.000 y pico millones de personas, pues se calcula que más o menos la mitad somos cristianos. Y a través de la historia, de estos 2.000 años de historia, y también los que nos han precedido, vamos a estar gozando de estas bodas. Y aún así, para Dios son pocos los que se salvan.
Pero la salvación no es un logro humano, no es algo por mi propio esfuerzo, no es algo que depende de mi sabiduría o de mis buenas acciones, sino depende exclusivamente de la gracia de Dios, la gracia soberana de Dios. Dice Efesios que fuimos escogidos, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sin mancha, sin unas ropas sucias, sin un vestimiento sucio. Hay un verdadero vestido. Hay un verdadero vestido. Bueno, ya sabéis que yo no suelo ir con corbata, alguna vez me la pongo, pero es un ejemplo. ¿Cuál vestido? ¿Este o este? El verdadero vestido. ¿Qué quiere decir Jesús con el vestido de bodas, sin la cual es imposible poder disfrutar de la felicidad eterna? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se encuentran pasajes que ilustran el uso figurado de una túnica o de un vestido. Decía Job: yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Estaba hablando Job. Dice, me vestía de justicia y ella me cubría la justicia. Como manto y diadema era mi rectitud. Estamos hablando de una vestimenta, de un vestido que tiene que ver con la justicia y la justicia de Dios. El apóstol Pablo decía, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La exhortación de vestirse tales vestiduras no puede significar que una persona puede basarse en su propia justicia, en su manera de pensar, en su propia filosofía, en su propia bondad, ni siquiera en su propia actitud moral, porque esto sería totalmente contrario a la enseñanza de la Escritura. La cuestión del traje de boda, del verdadero vestido espiritual, queridos, es imprescindible. Esa vestidura espiritual es imprescindible. Y sería un gran insulto al Rey, a Dios, negarse a vestirse de este vestido que Él está ofreciendo. El hombre que fue sorprendido con esas ropas no apropiadas para la boda, ese hombre que había sido invitado a la boda y que además se le había dado la posibilidad de vestirse, fue rechazado, porque fue ofensiva su actitud para poder celebrar las bodas. Y Jesús estaba enseñando, volvemos otra vez al principio y con eso vamos acabando, Jesús estaba enseñando a una audiencia orgullosa, estaba enseñando a esa audiencia que creía en su propia autosuficiencia, de justicia propia, que hay una cobertura, un vestimento, una vestidura que tiene que cubrir precisamente nuestro pecado. Insistía el Jesús de que teníamos que vestirnos de nuevo, porque como decía Isaías, nuestras vestiduras son como trapos de inmundicia. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Adán y Eva trataron de cubrir su vergüenza con unas hojas de higuera o lo que fuera, ¿no? Y con sus propias manos intentaron, cuando fueron desobedientes delante del plan de Dios, del mandato de Dios, ellos intentaron cubrirse, pero no servían para nada. Y Dios les tuvo que cubrir con pieles, lo que significaba ya, era un protoevangelio, con animales sacrificados para cubrirse de su desobediencia y de su orgullo. En el libro de Apocalipsis vemos a los que están en el cielo, precisamente habla de unas vestiduras blancas. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones,
tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Así que descubrimos que las vestiduras se debe a que han sido lavadas gracias a la sangre de Cristo. ¿Cómo es posible si la sangre mancha? Que la sangre mancha. Pues esa sangre, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz hace 2000 años, esa es la que nos limpia de todo pecado y toda maldad. Dice también en este mismo capítulo, en otro capítulo en Apocalipsis, que entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, si tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre de Cristo. No podemos ni debemos confiar en nuestra propia justicia, en nuestra propia sabiduría, en lo buenos chicos que somos, sino en la justicia de Dios, aquella que necesitaba que Cristo derramase esa sangre en la cruz del Calvario para luego morir y resucitar a favor nuestro. Así como el rey proporcionó las vestimentas de la boda para sus invitados, Dios nos proporciona nada menos que la salvación a través de Cristo. Solamente de esta manera, aceptando ese vestido de parte de Dios, es que podremos celebrar las bodas del Cordero. Y el único camino para que eso ocurra es acudiendo a los pies de Cristo. Aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El vestido con el que el pecador debe estar ataviado no solamente debe estar cubierto por el perdón, y esto es una invitación también a todos aquellos que ya hemos creído en Cristo. No solamente es una cuestión de ser perdonados y ya está, sino que hemos de vestirnos y revestirnos de la persona del Señor Jesús. Decía Pablo en los Gálatas: vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Así que el llamado de Dios a las bodas del Cordero pasa, en primer lugar, por el arrepentimiento genuino, pasa por ese reconocimiento de que tú, Dios, me estás ofreciendo una vida nueva, pasa por aquello la invitación continua que Jesús estaba diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, pasa por ese arrepentimiento. Y pasa por aceptar la gracia y la invitación de Dios. Y no hay otra manera de celebrar las bodas del Cordero, no hay otra manera de vivir la eternidad. Bueno, hay otra manera, que es la que si no aceptamos eso, será ese llorar y ese crujir de dientes por toda la eternidad, alejados de la presencia de Dios. Ser miembro de una iglesia no implica, puede ser miembro de una iglesia o de una comunidad cristiana, pero a lo mejor no tienes puesto bien el vestido. Recuerda que solamente podemos ser justificados, salvados, redimidos, si hemos aceptado a Cristo en nuestra vida. Así que bueno, vamos a acabar ya. ¿Cuál es el vestido? Voy a pedir a Joan y a Luis que vengáis. ¿Cuál es el vestido que llevas? ¿Qué clase de vestido? ¿Aquello con lo que yo pienso que es lo mejor para mi vida? ¿O realmente la oferta, el regalo de parte de Dios para poder entrar en el reino de los cielos? ¿Cuál es mi vestido? Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?